El dinero obtenido por el pago de las rentas no resultó suficiente para sostener el mismo nivel de vida, tuvieron que deshacerse del automóvil al no poder cubrir los gastos naturales de mantenimiento y los pagos de placas y tenencia estatal y federal. La familia García Villarreal supo de las molestias causadas por usar el transporte público, que autobuses eran los que pasaban cerca de su casa y escuelas. Qué apartados habían vivido del común de las personas. La inflación siguió su camino destructor y el ingreso familiar generado por las rentas se hacía cada vez más inútil. Daniel, en un momento destinado a estudiar en Harvard u Oxford, tomó, por iniciativa propia, la decisión de no ir a la universidad, ni siquiera a una pública, para estudiar una carrera corta que le permitiera trabajar en el corto plazo, 2 años cuando mucho, para auxiliar con los gastos y hacer que sus hermanos menores no perdieran la oportunidad de acudir a una escuela profesional. Había escuchado con mucha insistencia entre sus amigos y en medios de comunicación que lo que el país iba a necesitar durante las próximas décadas eran los llamados técnicos profesionales, se informó lo mejor que pudo e ingresó a la recién creada Academia de Contaduría Técnica en la carrera de contador privado. Después de todo, algo le decía que su destino debería seguir directamente ligado al mundo de los números. Así lo hizo. Tanto profesores como compañeros de estudio se asombraban con la rapidez que Daniel resolvía los más intrincados asientos contables que deberían registrarse en las cuentas T, derivados de igualmente intrincadas operaciones comerciales que el maestro en turno se empeñaba en hacer tremendamente enredosas y capciosas para quitarle esa aureola de sábelotodo que se estaba ganando el imberbe alumno. Ese sentimiento de celo profesional era relativamente justificado porque el maestro aludido era además el director de la escuela, respetado decano reconocido por toda la ciudad como un forjador de hombres de bien que, gracias a él, habían encontrado un trabajo decente y bien remunerado dentro de las actividades comerciales de la ciudad. La negatividad orientada hacia Daniel pronto fue cambiada por admiración y, aunque pareciese increíble, respeto. Después que terminó por aceptarlo, el profesor Díaz llegó a la conclusión de que un alumno con esas características no pertenecía a su escuela, de donde había salido y qué circunstancias le habían llevado ahí. Era tan diferente a todos los demás alumnos, en todos los sentidos, de tal forma que solo una tragedia lo podía haber colocado en tal lugar. Su gran estatura, su ya floreciente recia personalidad y las palabras que empleaba para hablar, sus gestos y temas de conversación lo ponían a años luz de distancia de esos vagos que, al no encontrar lugar en escuelas oficiales, por no haber aprobado los exámenes de admisión, eran inscritos por sus padres como último recurso para evitar la natural consecuencia de un hijo poco interesado en el estudio, la vagancia. Hasta ese momento, el profesor Díaz tomó plena conciencia de los apellidos de Daniel. ¿Con qué García Villarreal de los Crisantemos? Así que tenemos sangre real en la academia. El alumno fue citado a la oficina del director una vez finalizadas las clases matutinas. Por mi avanzada edad y después de haber educado a cientos y cientos de alumnos, decidí memorizar solo los nombres de los mismos, restando importancia a los apellidos. Veo en su caso que ese es un error, justo ayer lo comprendí cuando descubrí cuáles eran los suyos, joven Daniel. Hace muchos años, yo asesoré a su padre en la constitución de la sociedad anónima que fundó junto con sus hermanos. Pero también hace muchos años, dejamos de tener contacto debido a mi amor y dedicación a esta carrera tan ingrata de mentor, dirigida a rebeldes e irresponsables mozalbetes cuyo único interés existencial está en determinar quién ganará el partido de fútbol del próximo domingo. Pero en fin, eso es otra cosa. Quiero que me considere su amigo y para no abusar de su tiempo, le pediría, si está usted de acuerdo, que en algunos recesos se dé el tiempo para platicarme qué fue lo que pasó con su familia después del accidente de su padre. ¿Está usted de acuerdo? Sí, profesor, por supuesto. El primer año de la academia resultó para Daniel un boccato di cardinali que devoró con gustosa glotonería y rapidez. Durante las vacaciones de verano el profesor Díaz, deslumbrado por tanta brillantez, decidió darle clases avanzadas por las tardes, impartiéndole las asignaturas correspondientes al segundo año, mismas que el avesado alumno aprobó con grado de sobresaliente. El profesor, justo unos días antes de iniciar el nuevo periodo escolar, le ofreció impartir clases a los alumnos de nuevo ingreso. El diploma no le podía ser otorgado hasta pasados los 2 años reglamentarios exigidos por la Secretaría de Educación Pública. Daniel aceptó gustoso y llegó con la noticia a su casa.
¿Pero cómo es posible? Si apenas tienes un año estudiando y ya vas a dar clases. Ay, hijo, me has dicho que el profesor Díaz es una persona de edad muy avanzada, ¿estará seguro de lo que hace? Fueron los esperados comentarios de su madre que a la vez decidió no hacer más preguntas. El trabajo tenía que venir acompañado del correspondiente ingreso económico tan necesario para el sostén de la cada vez más exigente familia, así que la decisión del profesor Díaz, con cordura o con la falta de ella, era el factor al que menos podía ponerle atención. Sus ex compañeros de estudio fueron triplemente sorprendidos. En primer lugar, ya no iba a continuar estudiando con ellos. En segundo, había terminado la carrera durante el verano y en tercero, daría clases a los alumnos de primer ingreso. Sus bonos subieron como la espuma entre las alumnas de la carrera de secretaria ejecutiva bilingüe sin que faltaran más de 2 voluntarias que se ofrecían de auxiliares para la revisión de los planes de estudio y calificación de exámenes. Pero Daniel tenía otras intenciones. En una posición más holgada decidió hacer todo lo posible por ingresar a la universidad. Ya prácticamente tenía todo el plan desarrollado. Si toda su familia había sobrevivido sin contar con el ingreso extra de su sueldo, seguramente lo podría hacer con la mitad del mismo, porque era precisamente eso lo que quería hacer, dar clases únicamente por la mañana. Se lo planteó a su madre y como era natural, encontró oposición a su plan. Pero si con lo que traes apenas nos alcanza. Tu hermano ya va a empezar a ir a la universidad. Eso es precisamente lo que yo también quiero hacer. ¿Qué autoridad voy a tener sobre esta familia si dejo que todos mis hermanos tengan mejor preparación que yo? La madre dio su aprobación. Seguía el profesor Díaz, con el que corrió con más suerte. Te felicito. En el mes de diciembre yo mismo hablaré con el rector de la Universum Norte para que te facilite el acceso. Pero maestro, usted sabe que prácticamente todo lo que gano se lo entrego a mi madre. Yo le estaba hablando de la Universidad del Estado, no me refería a una privada. Sí, ya lo sé. Lo que tú no sabes es que voy a presentarte como candidato a recibir una de las 10 becas de excelencia académica que esa universidad ofrece a los alumnos más sobresalientes egresados de preparatoria. Tengo 7 años sin enviarles un candidato, así que no creo que haya problema. Daniel contuvo el impulso de tomar la mano derecha del profesor y besarla, tal como lo haría con su padre en caso de que viviera. El profesor Díaz, sin hijos, había volcado en su alumno todo el afecto que durante años había guardado en su noble y ya cansado corazón.